celebración, hoy vamos a seguir con esos días previos a la Pascua. Estamos pronto a recibir la Pascua la semana que viene, el domingo próximo. Y así dice la palabra. Vamos a leer el libro de Lucas 22. En el Evangelio de Lucas es un evangelio escrito por un médico griego, y los teólogos dicen que es un evangelio que se le escribió para que los griegos comenzaran a creer. Lucas fue un discípulo de Pablo, del apóstol Pablo, y muchas de las cartas que Pablo escribió se las escribió o le ayudó a escribirlas él. Y un comentario que siempre me gusta hacer: Pablo estaba preso. Pablo, desde la cárcel, en sus horas más duras seguramente, escribió cartas para alentar a los hermanos. Y en el Evangelio de Lucas dice así, capítulo 22, versículo del 1 al 5, vamos a leer casi todo el capítulo. Dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura. ¿Cuál es la fiesta de los panes sin levadura? La Pascua. ¿Y cuánto duraba la Pascua? La Pascua duraba 50 días, porque después de la Pascua venía la fiesta del Pentecostés. Y Pente es de 5, de 50. Y la fiesta del Pentecostés, ¿se acuerdan lo que significaba? Era la fiesta de las cosechas. De todo lo que nosotros hoy sembramos en nuestro corazón y en el corazón de las personas que están alrededor nuestro, la palabra dice que vamos a poder cosechar. Porque después de la Pascua viene un Pentecostés, siempre. Pero fíjense, había un complot para matar a Jesús. ¿Se acuerdan lo que vimos en la oración el día miércoles? Que Jesús unos días antes había subido de Betania para visitar a su amigo Lázaro. Y ahí había un complot hasta contra Lázaro, porque el enemigo siempre se va a levantar contra aquellos que creen, contra aquellos que hacen la obra. ¿Se acuerdan lo que habíamos contado? Que María, en lugar de servir como Marta, que se puso a servir, a recibir a las visitas, ella dice que gastó posiblemente todo lo que tenía en ahorros y compró una libra de perfume de nardo, lo más caro que había en aquel momento, para ungir a nuestro Señor. Y esta unción también es profética, porque era unos días antes de que se produjera todo lo que viene y que vamos a recordar ahora para el día de la Pascua. Y dice así en el versículo 2: y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. ¡Ay, qué bonito!, ¿no? Los sacerdotes. Los escribas eran las personas que tenían estudio, las que podían escribir, que normalmente tenían la posibilidad de ser contadores, escribanos, llevar las contadurías de los reinos. Y los sacerdotes. Lindo, ¿no? Pero ¿saben qué pasaba? Este complot era especial porque ellos dicen que temían al pueblo. O sea que todo esto era gran secreto, un secreto a voces, porque querían atrapar a Jesús para matarlo. Sepulcro blanqueado, le dijo Jesús a estos sacerdotes. Hijos del diablo, les dijo. Y entró Satanás en Judas, que por sobrenombre lo conocían como Iscariote. Satanás, el que había entrado también seguramente en el corazón de estos sacerdotes. Y fíjense más. Dice, el cual era uno de los números de los 12. Estamos hablando del que Jesús había elegido para seguirlo. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia. Había que tener un ejército para atrapar a Jesús. Dice, y con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Judas se sumó a este plan macabro de entregar a Jesús. Parece que ustedes dirán, pero ¿cómo? Si Dios sabe todas las cosas, ¿cómo permitió esto? Lo que pasa es que esto estaba escrito. Ya ahora vamos a ver qué dice nuestro Señor. Porque tanto esos sacerdotes como esos guardias, como Judas, fueron utilizados ¿para qué? Para que la palabra de Dios se cumpla. Porque Jesús dice, todo lo que está escrito en mí, en el Antiguo Testamento, yo vengo a dar cumplimiento. Y dice,
ellos se alegraron, miren, se alegraron los que iban a matar a Jesús. Y convinieron en darle dinero a quien, a Judas. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Judas, ¿se acuerdan? Fue el primero que criticó cuando María, en este gasto que hizo con este perfume de nardo, dijo, pero esto nos podrían dar muchos denarios. Porque Judas se acercó a Dios como a veces muchas personas se acercan, pensando que Dios solamente es el que provee y me tenés que dar, me tenés que dar, me tenés que dar. La actitud de muchas personas que se acercan por primera vez a una iglesia es buscando recibir. Esto es un tiempo, todos pasamos por esos tiempos. Pero después vamos a ver cómo es el corazón de Dios, cómo es la mente de Dios. Porque Dios vino a servir. Y todos aquellos que posiblemente en algún momento llegan a la iglesia para buscar, para recibir, como en este caso Judas, cuando Dios entra en nuestro corazón, transforma ese corazón duro, ese corazón de piedra en un corazón blando y comenzamos ¿a qué? A ser siervos, a servir a otros para bendición y para que el reino de los cielos avance un día más en esta tierra. Más adelante dice que Jesús, estamos hablando de los días previos, y Jesús sabía que esa Pascua era muy especial. Ya había estado 3 años y medio con los 12 que había elegido, su ministerio comenzó después de los 30 años, y Él les dijo, ustedes no saben lo que he deseado comer esta Pascua con ustedes. Y uno dice, Señor, pero si vos sabías lo que venía, ¿cómo he deseado? Lo que Jesús deseaba era dar cumplimiento a lo que el Padre había puesto en su corazón, a pesar del sufrimiento que iba a padecer, a pesar de la crucifixión, a pesar de los golpes, a pesar de las espinas en su cabeza, a pesar de todo lo que iba a venir. Él dijo, yo he deseado pasar esta Pascua con ustedes. Entonces le preguntan, maestro, ¿cómo vamos a pasar la Pascua? Porque se celebraba con un cordero. Y él les dijo, vayan, van a encontrar 2 personas, ustedes les dicen que vienen de parte de mí, síganlo. Ellos ya han preparado un aposento, han preparado todo para la Pascua. Jesús les dijo, miren muchachos, esta Pascua la pago yo. O sea, esto es como que es tanto lo que tengo que celebrar que el asado me lo pago yo, dijo Jesús. Y los mandó así, dice, y él explicó esto, miren, dice, porque os digo que no comeréis más esta Pascua. Él estaba hablando de ese cordero pascual, de esa celebración. Dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Antes yo me acuerdo cuando era chico, mi abuela, nosotros no venimos de una familia creyente, hay muchos amigos y hermanos pastores que están por el mundo y que me escriben y que nosotros estamos en WhatsApp con muchos pastores que vienen de familias de fe. Pero yo recuerdo que mi abuela sabía, estas semanas así de la Pascua, ella sabía prender una vela, casi que en la radio yo me acuerdo que había como una música sacra, una música triste. Y había que no comer carne, había que comer pescado. Y ahora también, por supuesto. Pero hoy que entiendo el amor de Dios y entiendo lo que Dios quiere de las personas, a veces no le sirve de nada a mucha gente comer pescado y tener un corazón oscuro, un corazón que no ha perdonado, un corazón con resentimientos, un corazón lleno de amargura, lleno de tristeza. ¿Ustedes qué creen que a Dios le gustaría más? ¿Que usted tenga un corazón amable o que coma pescado? La dieta que nosotros tenemos, creo que Dios dice, bueno, cuídense un poco, no sean, no coman de más como come este pastor, sino que ustedes cuídense bien. Pero dice que después, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Nosotros la semana pasada celebramos la mesa del Señor, porque Él dijo,
que toda vez que lo hagamos en memoria de Él, en recordar ese sacrificio que vamos a ver acá, que vamos a ver en la Pascua, que Él hizo por nosotros, porque Él llevó nuestras enfermedades, nuestros pecados y todos nuestros dolores, angustias a la cruz, para salvar al mundo, a todos aquellos que en Él creen. En diciembre, cuando festejamos lo que el mundo dice la Navidad, los teólogos dicen que Jesús puede haber nacido allá, como yo les enseñaba, casi como por el mes de octubre, conforme a las fiestas pascuales y a todo lo que se dio con Juan el Bautista, con el nacimiento de su primo. Y yo digo, pero Señor, si Dios hubiera querido que celebráramos su nacimiento, Él nos hubiera dejado la fecha. Pero en realidad la celebración que Él quiere que recordemos es la de su sacrificio. Algunas religiones enseñan a adorar imágenes. Miren, Dios es tan poderoso que si Él hubiera querido que adoráramos su imagen, lo hubiera dejado. Y hoy la tendríamos todo. Dios no tiene problema con esas cosas. Sí, el sudario, bárbaro, qué bueno. Un recordatorio, no de su imagen, sino del sacrificio. Vamos a ver qué le pasó en el monte de Getsemaní, porque dice que su sudor era como de sangre, como de gotas de sangre. Todo ese dolor, todo eso que sufrió por nosotros, que ningún ser humano puede sufrir, lo hizo Él por nosotros. Más adelante dice, en el 22, que a la verdad, si seguimos en Lucas 22, ahora estamos en el capítulo 22, a la verdad del Hijo del Hombre va, según lo que está determinado. Él dijo, a mí no me matan, sino que yo doy mi vida, yo la entrego. Y así dijo, a la verdad, o sea, es verdad, el Hijo del Hombre, así lo vamos a explicar, va a hacer lo que ya está determinado. Pero, estos peros de Dios. Qué lindo cuando uno sufre y dice, pero Dios te va a dar alegría. Pero miren estos peros, porque a veces los peros de Dios, siempre prometí predicar sobre los peros de Dios y ya lo vamos a preparar. Dice, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. A pesar de que este plan no era un plan de hombres, sino que era un plan divino, que nuestro Señor padezca y en la cruz lleve la muerte, las enfermedades y todo lo que el Señor hizo para salvarnos de la muerte de nuestro espíritu, lo mismo le dijo, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí. Dice, ¿quién de ellos sería el que había de hacer esto? ¿Quién iba a entregar al Señor? No porque lo entregaban, ni siquiera se daban cuenta que esto era parte del cumplimiento, sino de ver quién tenía la culpa. Muchas veces las personas, en lugar de encontrar la razón de lo que hay que hacer, encuentran a ver quién tiene la culpa. Y en esto no se trata de culpa, esto era un plan mayor a cualquier plan que los hombres podían tener, a pesar de que lo tramaban a espaldas del pueblo, dice acá. Seguimos en Lucas 22. Y acá voy a ver algo, voy a tratar de detenerme un poquito nada más, para ver, dice, el título de la Biblia dice, la grandeza del servicio. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién, entre los apóstoles, sobre quién sería el mayor. A ver, el Señor les dijo que se iba a ir, que iba a ser sacrificado, que iba a ser crucificado. Y empezaron a decir, bueno, el que sigue soy yo voy a ser el líder. En Filipenses, Pablo, Filipenses lo dice, por tanto, dice, capítulo 2, dice, por tanto, dice que Jesús, siendo y teniendo la esencia de Dios, se hizo semejante, o sea, usó la figura de un hombre y no tuvo por menos dejar en ese momento de ser Dios, aunque su esencia nunca cambió. ¿Y saben lo que dice en Filipenses 2? Que se hizo siervo, porque nuestro Señor vino a servir. Y voy a aprovechar esto para dar una palabra a una persona que Dios me mostró la semana pasada cuando vino por primera vez. Y yo le escuché orar y el Señor me dice, ahí está mi sierva.
esto es para vos. El Señor me dice, esa es mi sierva. No vamos a dar nombres, pero esa palabra está en el corazón de Dios para tu vida. Y no sé por qué, pero dice, y te puse a pocos metros de tu casa un lugar para que sigas sirviendo. El Señor dice así, dice que la disputa que hubo entre los apóstoles, dice, pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, los que hacen bien las cosas, dice. Mas, no así vosotros, le dice a los apóstoles, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Los que tenemos algunos años en la iglesia y ya pasamos la oración de, como yo les enseñaba cuando orábamos, el pido, 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 después cuando recibo doy gracias, viene otra etapa que es esta, la de que comenzamos a servir al reino de los cielos, porque yo no puedo ir a Estados Unidos o a China, viene una misión china de la cual ya vamos a orar un segundito nada más, a querer aplicar leyes de las que yo tengo acá en Argentina. Si yo quiero ser parte del reino de los cielos como ciudadano de Dios, tengo que encontrar o tengo que aplicar las leyes del reino de los cielos. Y una de las principales leyes es la de servir. Porque miren lo que dice el Señor. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Dice, yo estoy como siervo para servirles. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Entonces yo pues os asigno un reino, dice, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis, bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Bueno, acá nos da lo que el apóstol Juan después ve en Apocalipsis, que él vio 24 ancianos. Acá hay 12 u 11. Después vamos a ver quién eran los otros. Pero el carácter de Cristo para nuestras vidas es el carácter de servir a otros en sus malos momentos, en un hospital, cuando están enfermos, cuando están encarcelados. Porque hoy no sé si vamos a alcanzar a ver, pero todo lo que esto provoca, dice que arrestaron a Jesús. Nuestro Señor también estuvo preso. Cuando se le pide al pueblo que elijan a quién liberar, si a Barrabás o a Jesús, Poncio Pilato no quería presar. Pero cuando lo liberan a Barrabás, que estaba preso, el que queda preso es Jesús. Y a veces nosotros creemos que las personas que están presas, por algo será, vas a saber, sí, capaz que han hecho algo mal, seguramente. Pero dentro de esa soledad y dentro de esas nuevas reglas, en un mundo nuevo, en donde uno no está en su casa, sufre, hay dolor, hay enfermedades, tienen que acostumbrarse a las reglas de la prisión. Pero nunca dejen de orar por aquellos que están en cárceles, a veces cárceles espirituales. Dice que Dios rompe los barrotes de hierro y de bronce. Nosotros tenemos que orar por aquellas personas que puedan estar sufriendo con yugos, con cárceles. Ábrela, ahí vienen los chicos. Así como nuestro Señor sufrió. Dice, Jesús anuncia la negación de Pedro. Hola, ¿cómo les va? En estos días
estos días previos a la Pascua, Jesús vivió muchas situaciones. Y fíjense que acá, y le voy a señalar esto, seguimos en Lucas 22, en el capítulo 31, Jesús le dijo también el Señor: Simón, Simón. ¿Saben quién era Simón, no? Aquel a quien Dios lo llamó Pedro, lo llamó Piedra. Pero fíjense que ahí no lo llama por Pedro, lo llama por Simón. Y se lo dice 2 veces. Simón, Simón. Le dice a ese viejo hombre que todavía quedaba en el corazón de Pedro, le dijo: che, por culpa de este viejo hombre que no sabe perdonar, que no sabe bendecir, que no sabe todavía cómo actuar en el reino de Dios, Pedro estaba caminando al lado de Dios, pero todavía guardaba cosas del viejo hombre. Por eso no lo llamó por Pedro, lo llamó por su viejo nombre. Y le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. ¿Saben cómo se zarandeaba el trigo? Se lo desparramaba y después se lo ponía en una zaranda, se lo desparramaba. Se lo movía tantas veces hasta que soltaba sus granos. Dijo: Satanás te va a pegar tal movida hasta que se te caiga todo aquello del viejo hombre. Se te caigan los malos hábitos, se te caiga hablar mal, se te caiga decir una palabra incorrecta, se te caiga la dureza de tu corazón, de tu mente. Dice: pero yo he orado por ti, que tu fe no falte. Y tú, le dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y dice que Pedro, Simón, le dijo, y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, y ahora lo llamó por la forma en que él se dirigía. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy hasta que tú niegues 3 veces que me conoces. Esto que le dice Pedro, que él estaba dispuesto a morir por él, en otra de las versiones del Evangelio dice que todos le dijeron eso. Los demás también. Pero cuando lo apresaron al Señor, huyeron. Y él, por eso les dice: no importa que ustedes me fallen, porque me van a fallar. Porque Satanás le ha pedido a mi Padre, en otra versión del Evangelio dice, y yo le he permitido que los tome y que los sacuda en este momento de gran aflicción, a donde me van a llevar preso y a donde ustedes van a tener dudas de su fe. Y todos dijeron: Señor, vamos contigo hasta la muerte. Y le dijo: bueno, está bien, muchachos. Pero cuando les pase esto, vuelvan y fortifiquen su fe. Porque muchas veces nos va a pasar que en la vida situaciones nos alejen del Señor. Una enfermedad, falta de trabajo, un negocio que no sale, peleas en la familia. Pero miren, muchos pasan divorcios, separaciones, muerte, luto, cosas que duelen, que al ser humano en sus emociones le pegan muy fuerte. Pero a veces la gente viene y me dice: pero yo, ¿por qué estoy pasando esto? Es que estas cosas que a veces el Señor permite que le pasen a las personas es para fortificarnos en la fe. Porque todos vamos a tener tormentas en nuestra vida. Y a veces Dios, muchas veces sí nos va a calmar la tormenta, como se levantó cuando estaban en la barca y le dijo Shalom a la tormenta, le dijo paz, y se calmó todo. Y otras veces va a permitir que pasemos estas tormentas. ¿Para qué? Para que nos fortifiquemos en la fe. Y dijo el Señor que esto que iba a pasar
era parte de lo que ya estaba programado. Ahora vamos a ver, vamos a seguir porque... Ahí está. Lucas 22, ya estamos en el versículo 35, y fíjense lo que les dice. Y él le dijo, y a ellos les dijo: cuando los envié sin bolsa, sin alforja, sin calzado, ¿se acuerdan que los envió a predicar? Les dijo, ¿le faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una espada. Fíjense qué curioso, ¿no? Porque en Hollywood dice que no le dejó tener espada, pero fíjense lo que le dice el Señor. Lucas 22, en el versículo 35, dice que el 36, venda su capa y compre una espada. ¿Cuál es la espada que tenían que comprar? La palabra. Porque la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos. Pastor, que quiero mucho, él sabe decir, saque su espada, dice, levante su espada y vamos a pelear contra el enemigo. La espada es la palabra, que es cortante como espada de doble filo. Dice, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él dijo, basta. Capaz que ni siquiera me entendieron lo que yo les quise decir, pero les va a sobrar. Les va a sobrar. Y algo que dentro de los días previos a la Pascua, les estoy contando a los que han llegado recién, que estamos viendo todo lo que pasó antes de las fiestas de las Pascuas. Estamos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, y dice que Jesús ora en el Getsemaní. Dice que, y saliendo en el versículo 39, se fue como solía al monte de los olivos. ¿Pasó algo? ¿Está todo bien? Cuando llegó a aquel lugar, ¿Se conecta el pendrive? sí, se conecta. Desconectar. Ahí está. Desconectar. ¿Lo saco? Sí. Y salieron y se fue como solía, dice acá, estamos leyendo ya el versículo 39, y fue al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, para que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia del tiro de una piedra, 15 metros, 20 metros. Y puesto de rodillas, oró, diciendo, yo acá le he subrayado la oración, seguramente en la placa, cuando ustedes vean los videos la van a ver. Porque esta es una de las oraciones más cortas de la Biblia. Que algunos dicen, fíjense esta parte, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Y saben qué? Dios no le contestó esa oración. Y conociendo Jesús el corazón del Padre, dice, pero, los peros de Dios, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí se cumplió la oración. Pero la primera parte de la oración no fue respondida. Jades también hizo una oración muy corta. Y dijo, Señor, si quieres, bendíceme. Jesús dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Y no fue así. Pero, los peros de Dios, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Señor responde. Y dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Yo acá acaba de venir uno de mis hijos. Tengo 2 de mis hijos aquí. ¿Qué padre cuando ve
que su hijo va a pasar por tanto sufrimiento y está sufriendo tanto sabiendo lo que va a venir. Algunos cuando estudiaban, sabiendo que tenían que rendir una materia, uno ya se preocupaba, trataba de ayudarlos, ya son grandes, uno de ellos ya tiene hijos, está aquí con una mujer muy linda, y por más que él por ahí tiene otras preocupaciones, nosotros como padres también nos preocupamos. Mire si Dios nos iba a preocupar por ver el sufrimiento de Jesús. ¿Y sabe qué hizo? Le mandó un ángel. Y dice así, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ese lugar sin duda es un lugar santo. Está el sudor de nuestro Señor como gotas de sangre que quedaron en esa tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Fíjense, era posiblemente el cansancio, pero nuestro Señor es tan bueno que no dijo, que se fueron a dormir, estaban cansados. No, mire, Él lo justificó porque el amor de Él era tan grande que dice, se han dormido a causa de su tristeza, dice. Algunos pastores cuando leen esto me encanta porque dicen, yo los hubiera amareado. Y bueno, por eso no es Dios, por eso Jesús es Jesús. Y dijo, tuvo compasión de ellos y sabía que se habían dormido y dijo, bueno, porque estaban tristes. Y les dijo, ¿por qué? ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no, de vuelta repito, para que no entren en tentación. Muchas de nuestras oraciones nos permiten que no entrar en tentación. Yo sé que los que vienen del catolicismo me gusta porque siempre le han enseñado a orar el Padre Nuestro, a rezar el Padre Nuestro, y a veces lo reza sin saber qué dice, ni saber por qué. Bueno, las 5 primeras partes del Padre Nuestro que algún día los enseñamos y seguramente lo vamos a volver a enseñar, es todo lo que el hombre tenía en el Edén. ¿Sí? Todo lo que Dios le había dado, el pan, el sustento. Sabía que Dios era perfecto, santo, que todo lo que pasaba en el cielo y si pasaba aquí en la tierra era divino. Le pone una sola condición y le dice, aprende a perdonar para que yo te perdone, porque si vos no perdonas, yo no te perdono. Y le dice, decirle al Padre siempre que te libre de la tentación. Porque ¿qué había pasado en el huerto? El hombre fue tentado. Y que te libre de todo mal. Bueno, acá dice, si ustedes oran, no van a caer en tentación. ¿Cuál es la manera en que nosotros podemos alejarnos de las tentaciones? Las tentaciones de la droga, del alcohol, del vicio, de la pornografía, de las cosas que no nos convienen. Orando, dando gracias, pidiéndole al Padre que nos ayude. Y dice así, ya estábamos en Lucas 22, en el capítulo 46, en adelante, y acá ya habla del arresto de Jesús. Dice, mientras él aún hablaba, se le estaba hablando a los discípulos, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, acá lo vuelvo a decir, iba al frente de ellos. Muchas veces nosotros también, en nuestras oraciones, vamos a tener momentos de turbación. ¿Qué es la turbación? La turbación es ese ruido que a veces uno tiene en la mente y que no lo deja concentrar, o que no lo deja pensar, o que no lo deja ver. Dice que había una gran turba. ¿Cómo es una gran turba? Un montón de gente que venía haciendo ruido, distrayendo, porque el Señor estaba hablando y el diablo sabía que estaba orando. Y que había ángel, porque acá no dice que el ángel se fue. Dice que Dios le había mandado un ángel. Y el ángel estaba ahí, estaba diciendo, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Pero esta turba venía y hacía ruido, molestaba. Y el que iba al frente era nada más y nada menos que Judas. Y se acercó, dice, hasta Jesús para besarle.
Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Él dice, con esta traición, acá hay una enseñanza. El dolor de una traición de una persona que uno no conoce puede ser justificado. Porque dice, maldito el hombre que cree en el hombre. Pero ¿saben una cosa? La traición de una persona que está muy cerca nuestro, que nosotros hemos estado muchos años a su lado, es algo que es muy doloroso. Por eso en algunos casos, en algunas situaciones que nos vienen a consultar en la consejería pastoral, el dolor es por la traición. Es muy doloroso una traición. Y Jesús le dice: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y dice, y viendo lo que estaban con él, con Jesús, lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, dice. En realidad, miren, no eran expertos espadachines. ¿Saben lo que quiso hacer con el cuchillo? Cortarle el cuello. El cuchillazo iba por acá, la espada iba por acá. Se ve que el otro se inclinó y apenas le cortó la oreja derecha. En algunos lados dice que se la arrancó, pero acá dice que le hizo un corte porque la espada iba a cortarle la cabeza. Entonces respondió Jesús y dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos, o sea, en esa turba había los sacerdotes que lo iban a entregar, el ejército, o sea, la guardia, pero también había ancianos. ¿Saben por qué tanta gente así estaba en contra de Jesús? Porque ellos iban a perder sus privilegios, porque ellos iban a perder sus estatus y posiblemente sus riquezas. Hace unos días, hablando con un amigo, mañana va a pasar en la Argentina algo que a veces hace tantos años que no sabemos lo que es. Porque en la Argentina no solamente a veces hay cárceles espirituales, cárceles a las personas, sino que cárceles a nuestro propio dinero. Mañana se levanta el cepo en la Argentina. Un hecho político, pero económico. Y me dice un amigo: vos no sabés, los que son de la política contraria, el terror que tienen por lo que va a pasar mañana. Pero ellos no están preocupados por el país. Están preocupados por lo que van a perder ellos. Están preocupados porque van a dejar de tener un estatus, poder, dinero. Y eso es lo que le pasaba a la gente en aquel momento. Que este plan es un plan eterno. Miren, de esos días habló el profeta Isaías. Profetizó mucho antes de que esto sucediera, lo que iba a suceder, que iba a ser entregado. ¿Y saben lo que dijo Isaías? Que nosotros escondimos nuestro rostro de él. Hicimos esto. Cuando vimos que lo iban a entregar, cuando vimos que lo iban a crucificar, dice que, y él que no estaba, esto lo profetizó 400 años antes, y él que no estaba en ese momento, dice, escondimos, como que él también hizo esto. Y dice, Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Le dice Jesús. Si, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste la mano contra mí, mas esta es vuestra hora. Esta es vuestra hora. Esta hora ya estaba planificada. Y la potestad de las tinieblas. Él le dijo: chico, mira, ahora ensáñate, ¿qué es tu hora? Crees que es tuyo esto. Pero no era. Esto ni siquiera
era obra del diablo. El diablo ni siquiera sabía que estaba siendo usado. Dice, Pedro niega a Jesús. Bueno, ahora vamos a ir ya al capítulo 54. Dice, y prendiéndole lo llevaron preso. Y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego, esa turba, que era muy de madrugada, hacía frío, entonces encendieron el fuego en el patio. Y se sentaron alrededor de ese fuego. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, una mujer, al verlo sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. La mujer siempre es más atenta que el hombre, ¿no? Siempre se fija, dice, se fijó. Lo que pasa es que los hombres estas cosas, si viene a llamar uno que está ahí, va a comer un asado con nosotros, sí, vení. Va a jugar al fútbol, sí, vení, jugar a la pelota, anda para allá, patea para aquel lado. Pero la mujer se fija. Y dice que esa mujer se fijó y dijo, estaba con él. Entonces, pero Pedro lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Primera negación. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Segunda. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estabas con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Tercera negación. Dice, y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. O sea, el Señor estaba cerca, dice que se dio vuelta y lo miró. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Saben qué era el gallo? No era ese gallo que nosotros conocemos que tiene pluma. La guardia romana, así como seguramente ustedes han visto cuando estudiaban la Revolución de Mayo, había como un sereno que pasaba y daba la hora. Esta guardia romana, ya a las 3 de la mañana, pasaba y cantaba a las 3 de la mañana, que era el canto del gallo. Ese gallo al que se refiere acá, no es el gallo que tiene pluma ni nada, sino que era una manera, no había relojes, no había celulares, no había nada que la gente pudiera entender en qué horario estaba. Estamos hablando de una tierra y de una zona donde a las 5 de la tarde ya es oscuro. Oscurece, entonces a las 5 de la mañana se está aclarando. Por eso esto de que las 3 de la mañana es el canto del gallo, es lo que a nosotros en nuestro hemisferio más o menos serían las 6 de la mañana. Dice Lucas 22, capítulo 63, ya estamos por ahí. Jesús escarnecido y azotado. Dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaron de él y le golpearon. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Estos son los días previos a la Pascua. Jesús sabía lo que iba a pasar, sabía que iba a pasar por esta situación, que iba a quedar preso. A mí todavía me sigue haciendo ruido la palabra que les dijo. Ustedes no saben las ganas que tenía de comer esta Pascua con ustedes. Yo digo, Señor, tanto sacrificio, por eso su sudor de sangre, su sudor de padecimiento, la oración. Él estaba orando y un ángel estaba a su lado. Pero a pesar de lo que iba a venir, a pesar del dolor que iba a sufrir, él pensó en los demás y les dijo a los apóstoles, oren también para que ustedes no caigan en tentación. Hasta último momento, el Señor se ocupó
de todos nosotros. Y en la cruz, seguramente algo que va a predicar Esther la semana que viene, hasta se ocupó de su mamá y de su discípulo amado y le dijo: madre, ahí tienes a tu hijo. O sea, se ocupó de dejar a todos acomodados. ¿Y cómo hace una persona que ama? Y Dios no podía ser menos. Jesús ante el concilio, ya estamos en Lucas 22, seguimos 66. Dice: cuando era de día, los habían atrapado de noche, casi 3 de la mañana, antes de esa hora, Pedro lo había negado 3 veces, ya llevaba 1 hora ahí. Dice: cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y lo trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Si os lo dijere, no creeríais. Y también, si os preguntare o me respondiereis, ni me soltaríais. Si les digo que yo soy el Cristo, ustedes no me van a creer. Y ni siquiera me van a soltar, por temor a Dios. Y dijeron: pero desde ahora el Hijo del Hombre, le dijo él, se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El que tiene oídos para oír, que oiga, le dijo el ángel durante 7 veces, entre el versículo 3 y el 4 en Apocalipsis. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que dice la iglesia. Ellos tenían oídos, pero endurecieron su corazón, por lo cual no escuchaban lo que ellos mismos decían. Ellos decían: tú eres el Hijo de Dios, se burlaban. Y él les dijo: ustedes lo dicen. Y dijeron: yo soy el Hijo, pero a pesar de haberlo oído, ellos lo que oyeron lo transgiversaron y dijeron: esto es para condenación. Por eso lo condenaron. Y vamos a ir terminando. Ya estamos en el capítulo 23 y acá voy a cortar porque si no se va a hacer muy largo. El Señor siguió realizando cosas la semana previa a la Pascua, lo que hoy estamos celebrando. El Señor entró, cuando entró a Jerusalén, entró y hubo palmas que le ponían en el camino. Dice que lo adoraban y cantaban: Hosana en el cielo. Esa misma gente que lo adoró, días después, lo quería crucificar y lo terminó crucificando. Así que no todo el mundo, a veces cuando te dice, él dice: no todo el mundo el que te llama Señor, Señor, es el que va a entrar en el reino de los cielos. Vamos a ver qué dice Lucas 23, ya Jesús ante Pilato. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. O sea, ya los sacerdotes lo habían condenado, pero ellos no lo podían matar porque no tenían autoridad frente al Estado de Roma para matar personas, pero querían la muerte. Y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación. Y de la nación ni siquiera habían hablado. Y que prohíbe dar tributo al César. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús cuando estaba en el templo y le preguntaron para tentarlo si esa moneda que era del César había que dársela al César? Entonces él le preguntó: ¿qué cara tiene la moneda? Dijeron: la cara del César. Entonces, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y dice que él prohibía que le dieran tributos al César. En este contexto vamos a aclarar algo. El templo tenía su propia moneda. O sea, los judíos no habían tomado como moneda de cambio en el templo la moneda que circulaba de Roma. Por eso, en el templo se vendían las tórtolas, se vendían animales para el sacrificio, y estaban, dice, los cambistas, ¿sí? Los que cambiaban las monedas que eran de Roma
por las monedas que eran del templo, que eran monedas de oro. A Judas le pagaron con esas monedas, con 30 monedas, que eran de plata o de oro. Ahí hay una cuestión con el mineral ese, pero después ya lo vamos a aclarar en algún momento. Y dice que no le quería dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, que él es un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo: tú lo dices. Fíjense que Pilato no dijo: eres el rey de la tierra, eres Dios. Dijo: el rey de ellos, de los judíos. Él dijo: tú dices eso. Entonces, a ver, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. No dice nada en contra de la nación, como ustedes me están mintiendo, dijo Pilato. Pero ellos le porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta acá. La provincia de Galilea, la localidad de Galilea en aquellas épocas, era una localidad muy pobre pero muy rebelde contra el Estado de Roma. Por eso señalan esto: che, fíjate que allá donde siempre hay alborotos contra Roma, desde ahí está enseñando, él es el que los alborota. Si no, buscaban la manera de acusarlo, de ensuciarlo, de agredirlo. Es como si hoy, dijéramos, lo que pasa es que él pertenece a los montoneros o a los revolucionarios, o sea, había manera que ante el Estado político de Roma, que en este caso representaba Pilato, yo no encontraba políticamente nada incorrecto en Jesús. Pero los demás querían ensuciarlo y ver la manera de que el Estado pudiera hacerse cargo de algo que ellos no podían hacerse cargo. Porque ellos lo que querían era matarlo, pero no con sus manos. Querían usar al Estado para matarlo. Querían que otros levanten la mano en contra de Dios por las dudas. Porque si aceptaban que Jesús era el Cristo, era aceptar que Juan, el Bautista, también venía de parte de Dios, que fue el que anunció y predicó el arrepentimiento de nuestro Señor, el arrepentimiento de los pecados y la venida de nuestro Señor, diciendo que Él solamente era aquel que era la voz del que predicaba en el desierto, pero que el que venía detrás de Él, que era el Cristo, era el que iba a traer la salvación. Acá no había ninguna cuestión política, acá no había ninguna cuestión de Estado, acá no había una cuestión de plata o de tipo de monedas, sino que había un celo, pero ese celo lo había provocado Dios. Me gusta cuando Isaías, Isaías en el versículo 43, en el capítulo 43 dice que Dios provocó al ejército de Faraón y lo condujo hasta el mar para ahí ahogarlo. Dijo: Señor, tanto poder, pero todo ese poder que los judíos lo conocían, porque conocían la Torá, conocían la palabra, conocían lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, era insuficiente para creer que Jesús era el Señor y el Salvador y era el Cristo, era el Mesías anunciado. Y lo negaron, porque Pedro lo negó 3 veces, y se acuerdan lo que acabamos de leer, y se arrepintió amargamente. Hay cosas en la Biblia, hay palabras que se usan que tienen un sentido, tienen una señal, porque dice amargamente. El dolor del arrepentimiento fue muy grande en el corazón de Pedro. Pero estos sacerdotes, estos escribas, estos ancianos y hasta el ejército del templo eran duros, ¿no? Duros de corazón. Y a pesar de que no había nada, que el Estado de Roma no encontraba nada en contra de Jesús, insistían en que lo condenaran a muerte. Y ahí dice, bueno, como en realidad es Galileo, le corresponde, esa jurisdicción no es mía, dijo Pilato, es de Herodes. Entonces los llevaron ante Herodes. Y seguimos en el capítulo 23, en el versículo 6, Jesús ante Herodes, dice. Entonces,
Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes. Era de su jurisdicción. Que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle. Esto es como cuando los gobernantes lo quieren ver hoy a Messi. ¡Ah, qué lindo, vino Messi! Jesús, la fama de Jesús había trascendido y los gobernantes querían saber de él. Y Herodes dice que había oído muchas cosas de él y esperaba verle hacer alguna señal. En otra versión dice hacer algo, y dice que Herodes le pide que haga como magia, porque la gente cree cuando viene a la iglesia que orarle y pedirle por sus problemas es mágico. Yo vengo enfermo y quiero que Jesús y quiero que Dios me sane ahora. Yo vengo sin trabajo y quiero que Dios me dé trabajo ahora. Yo vengo con un problema en la familia y quiero que Dios me lo solucione ahora, como si esto fuera mágico. Y después vemos algunas personas que dicen, ¿y por qué Dios a mí no me escuchó? Y vos escuchás a Dios. Escuchás en tu corazón al Señor que te dice, hijo, yo soy siervo. Ahí cuando Filipenses dice en el capítulo 2, por tanto, Jesús que era Dios se hizo hombre, adoptó la figura de hombre y adoptó la figura de siervo. Dice que fue por amor, y la palabra ahí que se usa para describir ese tipo de amor, dice que es un amor que te acompaña. Jesús está al lado nuestro, y ¿sabe lo que nos dice? Hijo, te amo. Jesús dice, Jerónimo, te amo. Nelly, te amo. Mariano, te amo. Brenda, te amo. Esther, te amo. Así dice Dios. No, pero lo que pasa es que ustedes no saben, yo lo que me ha pasado en la vida, a mí, y dice, pero yo te amo. Pero lo que pasa es que yo te quiero contar, y la gente a veces nos quiere contar todo lo que le pasa. No, lo que pasa es que mire lo que me hizo tal persona, pero Dios te ama. Pero no, pero si usted supiera pero Dios te ama. A veces nosotros somos como Pedro, somos ese Simón, que no quiere abandonar el viejo hombre o la vieja naturaleza de quejarnos por todo, de saber que Dios, como dice Génesis, dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y hoy el hombre quiere hacer a Dios a su imagen y semejanza. Mira Dios, hoy tengo un problema y quiero que me lo resuelvas ahora. No, porque mira lo que me hizo. Andá vos y decile a aquel. Eso es lo que hacían los sacerdotes. Le decían a Roma, andá vos Roma y decile, matalo a este. Esa actitud, ese espíritu, muchas veces está hasta el día de hoy. Es muy difícil matar a un espíritu. En realidad son las cosas que hoy vemos que suceden hasta dentro de la iglesia, que suceden en las familias, que suceden en la vida, que suceden en el trabajo, que suceden en los negocios. Nosotros queremos que Dios, cuando tenemos un problema con alguien, Él vaya y lo resuelva a la manera nuestra. Y decirle esto, y no vaya a hacer cosas que te olvide de decirle, mirá lo que me hizo, que se acuerde que aquella vez tal cosa. Y Dios no es así. Dios está en el corazón de las personas. ¿Se acuerdan lo que vimos en la oración el otro día? En el libro de las Revelaciones, Apocalipsis 3:20, dice, yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y me deja entrar, entro en él y ceno con él. Yo les decía que en realidad la puerta no es esa puerta que uno tiene en una casa, sino es la puerta de nuestro corazón. Cuando escuchamos la voz del Señor, porque el Señor nos habla, ¿saben por qué nos habla Dios? Porque está al lado nuestro. Él es el que dice, yo te amo. Señor, yo estoy solo. No, no estás solo, yo estoy a tu lado. Yo te amo. Así hace Dios. Y a veces, cuando está a nuestro lado, dice que no todos oyen la voz.
No todos oyen, te amo. Mario, te amo. Algunos tienen el corazón tan duro y el oído tan duro que no escuchan la voz de Dios diciéndoles que los ama. Estos sacerdotes, estos ancianos, estos escribas y estos que ellos creían que lo estaban entregando por motu propio, que este era un plan divino, a pesar de escuchar y a pesar de ver que el Señor, a pesar de ver todos los milagros, porque cuando le dice, che, pero si yo todos los días estuve en el templo, ¿y no vieron mis milagros? ¿No vieron lo que ya estaba escrito? Que yo sané al leproso, que los mudos hablaban, que los que eran ciegos de nacimiento volvían a ver, que los que estaban paralizados caminaban, que los que estaban en sufrimiento dejaban de sufrir. ¿No vieron cuando yo lo resucité a Lázaro, al hijo de la viuda? ¿No vieron cuando la resucité a la hija de un principal de la sinagoga, así dice Jesús, cuando le dijo Talita, levántate? Niña, a ti te digo, levántate. ¿No vieron todo eso? Les dijo. ¿No oyeron lo que la gente dice de mí, que yo soy Dios? Pero lo que pasa es que hay veces que la gente ve y oye, pero no quiere ni ver ni oír. Por eso la palabra de Dios dice que estas cosas son para aquellos que saben oír, porque lo que ojo no vio, ni oído oyó, sube al corazón del hombre, para que pueda ver y pueda oír las maravillas que Dios tiene para nuestra vida, para todos nosotros. Y ya voy terminando. Jesús ante Herodes. Dice, entonces Pilato, bueno, como estaba contando, lo manda Herodes. Herodes le dice, che, hacete un milagrito que quiero ver, por esto que dicen de vos, que sos muy milagrero. Y le dice, hacé una señal. Y esperaba verle hacer alguna señal. Dice, y le hacía muchas preguntas Herodes, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. O sea, ya no querían que Jesús hablara ni que Herodes le hiciera preguntas. Le decía, condenalo. Esa es la gran vehemencia. Condenalo. No importa lo que dice, no importa lo que vos le preguntes. Che, condenalo de una vez. Entonces Herodes, con sus propios soldados, le menospreció y escarneció. El menosprecio. ¿Cuánta gente a veces nos menosprecia? Paga menos precio del que valemos en nuestro trabajo, en nuestra familia. Pero no tengan problemas si a Jesús también lo menospreciaron. Miren si no nos van a menospreciar a nosotros. Y lo escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Lo castigó y lo vistió como un payaso, o sea, digamos, lo menospreció. No le dio la calidad de rey, la calidad de Dios que era. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Los malos se unen, ¿no? A veces cuando el demonio, cuando el diablo hace cosas, resulta que los enemigos que antes estaban peleados se unen todos en contra nuestra. Y así hicieron. Se unieron y eran amigos porque ambos iban a condenar a nuestro Señor Jesús. Y hasta acá llegamos los días previos, porque después de la cena, después de todos estos días, después de que Pedro lo niega, después que el Señor estuvo con Lázaro y también todos querían matar a Lázaro después que el Señor lo había resucitado, pero para que no convencen fe a los demás. Se hicieron los días y los días pasaron. Y los días vinieron. Y las cosas que nuestro Señor estaba por hacer, finalmente las hizo. Él fue crucificado, fue llevado a la cruz. A mí me gusta recordar, anoche se lo recordaba a una persona de una delegación china que está por venir a Córdoba. Le recordaba de Dimas. Dimas es aquel ladrón que fue crucificado con Jesús en la cruz. Si ustedes tienen la figura o la imagen de aquel momento, en la cruz, así lo ponen, en el medio estaba nuestro Señor Jesús, a un lado y a su lado dos ladrones. Uno bueno
y uno malo. El bueno le dijo, Señor, yo reconozco que vos eres Dios. Ese fue digno. Y le dice, de cierto te digo que yo cuando esté esta tarde con mi Padre, ahí vas a estar vos. Fue el primero que ascendió al cielo con Jesús ya crucificado. ¿Qué diferencia hay entre Jesús y Cristo? Jesús o Emmanuel es la persona, el hombre hecho hombre, hijo de la Virgen, que dice en Génesis que una virgen de su simiente nacerá aquel que le iba a pisar la cabeza a Satanás. Es Jesús. ¿Sí? ¿Cuándo es Cristo? Después de la crucifixión y de la resurrección. Hasta acá es Jesús. Después es el Cristo. Es nuestro Salvador, es nuestro Mesías. Porque ahí, después del sacrificio, Él llevó todos nuestros pecados a la cruz del Calvario. Él ahí se hizo el Mesías. Y Él ahí, y esto lo vamos a dejar el miércoles en oración, vamos a dar algunos acontecimientos más a estos hechos que yo les llamé los días previos. ¿Los días previos a qué? A la Pascua. Así empezamos la oración de hoy, así empezamos la prédica de hoy y así la terminamos. Gracias, Señor, porque podemos aprender, podemos enseñar y sabemos que nuestro corazón se regocija en fe, en gracia, en bondad, conociendo, Señor, todas las cosas que acontecieron en tu vida para que nosotros hoy podamos ser libres, podamos estar salvos, que todo yugo, toda atadura de las tinieblas que pueda haber en la vida de mis hermanos hoy queda liberada. Señor, se cortan barrotes de prisiones, de hierro y de bronce. Señor, se corta todo yugo, toda cadena de escasez, toda cadena de maldición, de enfermedades, toda cadena de pobreza, en el poderoso nombre de Jesús. Y hoy oro, Señor, por estos hermanos que están padeciendo el yugo y flagelo de las drogas. Señor, oramos por la vida de Bruno, Pablo, Damián, Jaime, Joel Ibarra, Lucas Machado, Facundo Escudero y Pablo Botegoni. Señor, que estos hombres, estos varones tuyos, que están sufriendo el flagelo de la droga y del alcohol, que toda angustia que haya en su corazón, que los haya hecho buscar una salida en una droga, en un estupefaciente, en el alcohol, Señor, que ahora se corte, en el nombre de Jesús. Enviamos palabras de vida, palabras de bendición, palabras, Señor, de amor hacia sus vidas. Que el ángel que esté a su lado, Señor, se haga visible y espante a todos aquellos que quieran venderles droga o alcohol, pero que también, Señor, tú entres y mores en su corazón, sanándolos y evitando que vuelvan a drogarse. Padre Celestial, te pedimos por los divertículos y por su estado en el corazón de Roque del Valle de Ares. Y también te pedimos, Señor, por la sanidad en el corazón de Isabel Pacheco. Y te pedimos, Señor, por la sanidad de César Fuente, este muchacho con un cuadro de cuadriplegia. Señor, que gracias a tu misericordia está moviendo sus manos. Señor, haz la obra completa. Así como le hiciste aquí, haz la obra completa. Más allá del dolor y la angustia de las personas, más allá de las tristezas, más allá de las ataduras que puedan tener, de su linaje, de situaciones que en la vida le han preocupado, Señor, haz la obra en ellos. Espíritu Santo, aquí te encargamos, haz la obra en ellos. Muéstrate en sus vidas. También te pedimos por la vida de Virginia Alicia Pulido. Señor, te vamos a pedir por 3 niños, por Emilia Gómez, por Elian Toledos y por Bautista Nievas. Y también, Señor, ahora te pido por la vida de Máximo Nievas y de Martina Nievas. Señor, que cada día en la escuela sean días de gozo, de risa, de juego, que los docentes, autoridades de la escuela y sus compañeros lo miren con los ojos que vos lo miraste. Señor, abrázalos con ángeles, rodéalos de tu presencia y que ángeles guardianes los acompañen en la ida y en la vuelta en todos los días de esta semana y los días venideros. Padre, te damos gracias por aquellas hermanas y hermanos que están en Cristo, que sufren alguna situación, porque tú conoces el corazón de ellos. Te pedimos por la vida y fortaleza de Alejandra Dáez,
de Silvia Scavone, de Amalia Sáenz Pardo, Señor, para que todos estos problemas judiciales se liberen a su favor. Y también te pedimos por la angustia y la preocupación de esta madre, Antonia Sáenz Pardo, por ver a sus hijos, Señor, en la situación en la que ellos están. Señor, gracias te damos, porque sabemos que tú te vas a mostrar fielmente en la vida de ellos. Te pedimos por la vida de Gustavo Barrionuevo y Fabio Figueroa, por la paz que ellos necesitan para poder seguir adelante en sus vidas, más allá del luto, más allá de sus preocupaciones y de sus pérdidas. Te pedimos y enviamos, Señor, desde acá, desde Córdoba, un abrazo enorme para la familia de Miguel Morales y Mariela Ortiz. Señor, estas personas que tú has puesto en el gobierno de aquella provincia, para que con corazón arrepentido y misericordioso, Señor, ayuden a los que más necesitan. Padre, que la función que ellos desempeñan en el gobierno de esa provincia sea una función que ayude y cambie vidas para la gloria de Dios. Señor, te damos gracias por la vida de Verónica Bottegoni. Padre, que este problema en la garganta que la hizo perder un trabajo, Señor, se solucione ahora. Padre, enviamos palabras de sanidad. Te pedimos por la vida de Lidia Agüero, Alfredo Lewis, Cristina González y su amiga, porque el cáncer que tienen en su cuerpo, Señor, los está consumiendo. Padre, que ellos se arrepientan de todo corazón y vengan a buscarte, porque tú eres el médico por excelencia, por sobre todo médico, y el diagnóstico final lo tienes tú. Señor, preséntate en sus vidas, acércalos con lazos de amor a tu reino, para que ellos puedan ser libres de estas células cancerígenas que tienen su cuerpo y pueda haber en ellos células de vida. Enviamos palabras de vida, palabras de sanidad, Señor. Te pedimos por esta institución, la Voz de los Mártires, que desde que conocimos a los pastores que están en Argentina liderando esta organización internacional, supimos de los países que condenan la fe, que condenan a nuestros hermanos que creen, que los matan, que, Señor, destruyen sus familias, su trabajo, sus vidas. Señor, envíale ángeles protectores a aquellos lugares a donde los persiguen, a donde son mutilados, a donde son muertos. Señor, te doy la honra, la gloria y la alabanza y cubrimos en oración la vida de todos nuestros hermanos en el mundo, en esta provincia, en esta ciudad y en este país. Gracias, Señor, te damos por la vida de la familia Esturniolo, porque tú has sanado su corazón y estás sanando el corazón por la pérdida de Marta, Señor, que estos días ha fallecido. Y hoy te pido, Señor, por algo muy especial que se va a dar estos días para esta provincia. Y te pido, Señor, que tú guardes la vida de Carlos Bardina, de Antonio Llorente, de Hugo Vilches y de Fernando Andrade, porque tú has puesto en su corazón que puedan ser hombres de bendición para esta provincia, con esta misión de China. Y hoy oro, Señor, por estos gobernantes chinos que van a pisar nuestra provincia, por Zhang Hongpen, por Luis Xinjiang y por Jin Li. Señor, te doy gracias. Ábreles las puertas de esta nación, ábreles la puerta de esta provincia, ábreles la puerta de esta ciudad, abre las puertas de los cielos sobre todos los hermanos que hoy aquí están presentes, que han venido a esta reunión, por aquellos que van a escuchar esta reunión en YouTube. Señor, te pedimos que puertas de los cielos se abran, derrames bendiciones sobre la vida de todos aquellos que te necesitan, que te adoran, que te buscan. Señor, por aquellos que hoy necesitan la paz que sobrepasa todo entendimiento. Te damos gracias, Señor. Gracias por esta casa iglesia, por esta casa de oración, por podernos hoy juntar y orar y bendecirte y conocer más de tu palabra. Padre, que del norte, del sur, del este y del oeste, todas estas sillas que aún están vacías puedan ser llenadas. Te damos la honra, la gloria y toda la alabanza, Señor. Que en este día la bendición del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo nos acompañe a todos y que esta semana sea una semana de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.